van con su matemática para que también podamos practicar un poquito de matemáticas, ¿ya? ¿Qué te dice? Un átomo de argón posee un número de masa 40 y tiene 22 neutrones en su núcleo, ¿ya? Si el átomo de calcio posee el mismo número de masa y 2 neutrones menos que el átomo de argón, determina el número atómico del calcio. Qué interesante. Ya, entonces mira, a mí me hablan del argón. ¿Me puedes decir cuál es el símbolo del argón? AR. AR, muy bien, el símbolo del argón es AR. Y luego lo comparan con el calcio, ¿ya? El calcio es Ca, ¿ya? Se me ocurre, calcio. Entonces, ahora, te dicen, el átomo de argón posee número de masa 40. Ese número de masa 40, ¿dónde lo coloco? Acá, ¿no? Número de... Arriba. ¿Sí? Arriba. Luego te dicen, y tiene 22 neutrones. O sea, este señor, el argón, número de neutrones, ¿cuántos tiene? 20. 22. 20. 22. Ahora, mira lo que te dicen. Si un átomo de calcio tiene el mismo número de masa, o sea, él tiene el mismo número de masa, ¿cuánto sería el número de masa? 40, ¿cierto? Porque te dicen, oye, tiene el mismo número de masa. Ah, chévere, entonces también vale 40, ¿ya? Pero tiene 2 neutrones menos que el átomo de argón. Si el átomo de argón tiene 22 neutrones, entonces el número de neutrones del calcio, ¿cuánto sería? Te creo. 22. ¿Cuánto? 20. 20. Claro, porque te dicen que él tiene 2 neutrones menos. Entonces, si el número de neutrones es 22, de él debe ser 20, ¿correcto? ¿Por qué? Porque te están diciendo de dato que él es 22 menos 2, o sea, 2 neutrones menos, ¿ya? ¿Qué te pide el ejercicio? ¿Ya? El ejercicio lo que te está pidiendo es determina el número atómico del calcio. ¿Y dónde yo coloco el número atómico del calcio? El número atómico del calcio es este, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, te recontracreo. ¿Cuánto valdría el número atómico del calcio? 20. ¿Cuánto valdría? Sin miedo, sin miedo. Sin miedo al éxito. Z es igual a 20. ¿Por qué? Porque 40 menos 20 me da 20. O si no lo quieres ver así, ¿ya? Si no lo quieres ver así, tú vas a decir de la siguiente manera. El número de masa, quiere decir 40, es igual al número atómico Z, que es lo que me están pidiendo, más el número de neutrones. ¿Y el número de neutrones cuánto vale? 20. Entonces despejas de aquí y ¿qué vas a decir? Z es igual a 20. Esa sería tu respuesta. ¿Qué marcas como resultado acá? La B. La B. La letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? A ver, veamos el siguiente ejercicio. ¿Ya? Te dice, si en un átomo neutro el número de masa es el doble del número atómico, si el átomo posee 12 neutrones, determine el número atómico de dicho átomo. Entonces, a ver, veamos. Yo tengo acá una especie E, ¿ya? Una especie E. Así como yo le puedo haber colocado E, le pude haber colocado R, L, lo que tú quieras, ya no hay ningún problema. O sea, yo no sé quién es, entonces le estoy colocando un símbolo cualquiera, ¿ya? Entonces, te dice, el número de masa es el doble del número atómico. Ojo, mira, vamos a razonar. El número de masa es el doble del número atómico. O sea, si el número atómico vale 10, el número de masa, ¿cuánto vale? 20. 20. Si el número atómico vale 20, ¿el número de masa cuánto vale? 40. 40, correcto. Si el número atómico es 15, ¿el número de masa cuánto vale? 30. 30. Entonces, yo no sé cuánto vale el número atómico. Le pongo K. Entonces, ¿el número de masa cuánto sería? Te creo. 24. 24. ¿Cómo? Si el número atómico es K, ¿el número de masa cuánto valdría? Me dijiste, si él es 10, ¿número de masa? 20. 20. Si él es 15, ¿número de masa? 30. 30. Si él es 20, ¿número de masa? 40. 40. Si él es K, ¿número de masa?
Sin miedo, claro. 24. 2 veces K, ¿no? Claro. porque es- 2K. ¿Sí o no? Si él es K, el número de masa sería 2 veces K. Pero ahora te dicen que además el número de neutrones es igual a 12, ¿ya? Si el número de neutrones es igual a 12, te pregunto, tú vas a decir, el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones, ¿ya? Entonces, muchachos, digo por acá, ¿cuánto vale el número de masa? 24. Oye, ¿de dónde sacas 24? Tan feo está mi número que parece 24. 2 veces K, ¿ya? Igual a Z, que es igual a K, más el número de neutrones, que es igual a 12, ¿cierto? Entonces, de acá vas a despejar y dices, K, ¿cuánto valdría? Es igual a 12. K es igual a 12. ¿Y qué te pide el ejercicio? El ejercicio te dice, determina el número atómico. Identifica el número atómico. ¿Dónde está el número atómico? Acá. Abajito. Abajito, ¿dónde? Aquí. ¿El? Ya. Entonces, Acá. ¿cuánto vale el número atómico? 12. 12, claro, porque ya calculamos que el número atómico K es igual a 12. Por lo tanto, ¿qué marcas como respuesta? La T. B. La letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Ahora, vayamos con la siguiente pregunta. ¿Ya? En la siguiente pregunta te dice, mira, en un átomo la diferencia entre neutrones y protones es 10. Y la suma de protones y neutrones es 80. Determine cuántos neutrones posee dicho átomo. Ah, ya. Entonces, mira. Me tomo un átomo cualquiera, le llamo E. ¿Ya? Número de protones. ¿Dónde está el número de protones? Acá, ¿cierto? Número de neutrones, bueno, voy a tomar de referencia N y el número de masa por acá. ¿Ya? ¿Qué te dice el ejercicio? Que la suma de protones y neutrones es 80, pero la diferencia entre neutrones y protones es 10. Ah, o sea, significa que si yo al número de neutrones le resto el número de protones, ¿esto cuánto me da? Te lo dice el texto. ¿Qué dice el texto? La diferencia de la cantidad de neutrones y protones, ¿cuánto vale? 10. O sea, los neutrones menos los protones, ¿cuánto vale? 10. 10. Y los protones con los neutrones, ¿cuánto suman? 80, 80. ¿no? Entonces, neutrones más protones es igual a 80. ¿Ya? Entonces, chicos, miren, tienes dos ecuaciones y dos incógnitas. Yo no sé si esto ustedes lo han visto en el colegio, pero si no lo han visto en el colegio, lo van a ver en Unidemia. Acá está. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Lo que podrías hacer aquí es una suma. ¿Ya? Si sumas n más n, ¿qué te va a dar? 2N. 2 veces, ¿correcto? Z menos Z, ¿qué pasa? Se va, porque es posi con nega, ¿cierto? ¿Sí? Pero está sumando 10 más 80, ¿cuánto me da? 90. 90. Entonces, 2 veces n es igual a 90. ¿N cuánto valdría? 30. Ah, no. Ah, no, 45. 45. Claro, n vale 45, porque 45 por 2 me da 90. Y mira, justo lo que te piden. Te dicen, ¿cuántos neutrones posee dicho átomo? ¿Cuántos neutrones posee, chicos? 45. 45. Entonces, ¿qué marcas como respuesta por aquí? La C. La C. La letra C. Es tu respuesta. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios. No, profe. No, ya. Entonces, rapidito para continuar con esto. ¿Ya? Te dice, determine la cantidad de electrones que posee dicho ion. Te pregunto, a ver, a manera de que repasamos, ¿ya? A manera de que repasamos. ¿El qué cosa es? ¿Un catión o un anión? An...
Anión. ¿Catión? Bueno, cation, claro. Cation porque tiene carga positiva. ¿Te acuerdas? La letra T te ayudaba para poder recordarlo, ¿no? Tú decías cation, ¿no? La letra T te ayudaba a recordar que era positivo. Entonces, él es cation. Cation monovalente, divalente, trivalente, tetravalente. ¿Qué tipo de cation es? Cation tri. Trivalente. Correcto, claro, porque su carga vale 3, ¿correcto? ¿Qué le pasó a este señor? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. Perdió electrones. Cuando es positivo es porque ha perdido electrones. Entonces, si yo deseo el número de electrones, ¿a qué sería igual? 13. ¿13? ¿Solo 13? Menos 3. Menos 3. ¿Y 13 menos 3 te da cuánto? 10. 10. 10. Entonces, el número B. de electrones, ¿cuánto valdría? 10. ¿Qué marca como respuesta? B. La letra B. Tu respuesta. ¿Ya? La siguiente especie, mira, tienes cloro con carga -1. ¿Ya? ¿Qué puedes decir de esta especie? ¿Es un cation o es un anión? Anión. Un anión, correcto. ¿Qué puedes decir? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha ganado. ¿Cuánto Ganar. ha ganado? 1. Un electrón. Entonces, este señor, si yo quiero saber cuántos electrones tiene, yo diré, el número de electrones debe ser 17 más uno o menos uno. Menos 1. Más. Más. Más uno, porque ganó un electrón. Por lo tanto, el número de electrones es, 18. ¿qué te dice entonces? La siguiente especie se clasifica como un, ¿cómo lo clasificarías? ¿Catión o anión? Anión 18. Ah, Ah, no, no, no. ahí lo vas a clasificar como si fuera un anión, ¿no? ¿Y posee cuántos electrones? 18. 18. Entonces, ¿qué vas a marcar como respuesta? La C. C. La letra C. Muy bien, acá, veamos. ¿Qué es lo que te dice? El anión trivalente del fósforo 31 posee ¿cuántos electrones? Allá mismo. Cuando a ti te dicen así, fósforo, uy, qué feo. Cuando a ti te dicen así, fósforo 31, es porque el número de masa vale 31. ¿Ya? Y te dicen Z igual a 15. Ah, o sea, el 15 está por acá. ¿Ya? Es como si yo te dijera, ¿a él cómo lo llamarías? A él yo lo voy a llamar el cloro 35. ¿Ya? ¿Y a él cómo lo vas a llamar? A él lo vas a llamar el aluminio 27. ¿Ya? A él, el fósforo 31 es esto. ¿Ya? Número atómico 15. Pero te dice que es anión trivalente. Chicos, anión. ¿Qué significa anión? ¿Que tiene carga positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Y cuánto vale esa carga negativa? -1, -2, -3, -3. Perfecto, -3. Por lo tanto, tú quieres averiguar acá cuántos electrones tiene. El número de electrones, chicos, ¿a qué sería igual? A 15, 15. que es el número de acá. ¿Le sumas o le restas 3? Le sumas. Le sumas 3, porque significa que ganó o perdió electrones. Ganó. Ganó. Entonces, ¿cuántos electrones tiene en total? 18. 18. Entonces, 15 más 3 igual a 18. Marcarías como respuesta la letra B. B. Esa es tu respuesta. ¿Sí? ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Nada? Ya. Entonces, a ver, resuelve este de acá. Solamente este. Resuelves ese y ya pasamos a ver el otro tema.
Soledad. La letra, La letra la letra A, ya. ¿Quién da más? Sí, profesor, es la A. La letra A, ya. Van dos, a la tercera va la vencida. ¿También la letra A, Gaby? ¿No? Ah, todavía no te sale. Catión manganesio, manganeso 23. O sea, la letra, Sí. la letra C. Ya, entonces veamos qué sale. ¿Ya? Tenemos aquí a este señor, ¿ya? Tienes a él, MN, que como menciona Gabriela, es el manganeso. Manganeso. Magnesio es Mg, ¿ya? ¿Qué vas a encontrar en él? Bueno, número atómico 25 y por aquí carga más 2, ¿ya? ¿Qué significado tiene esta carga más 2, muchachos? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió. Se perdió. Tú vas a decir, este señor perdió, ¿ya? Perdió 2 electrones, ¿ya? Y si yo quisiera conocer el número de electrones que tiene él, vas a decir, bueno, el número de electrones 25, Menos 2. menos, ¿me da cuántos electrones? 23. 23. ¿Y qué diré de este señor? Si tiene carga positiva, ¿qué cosa es? ¿Es un catión o es un anión? Catión. Catión. ¿Qué tipo de catión, ah? Monovalente, divalente, trivalente. ¿Qué tipo de catión es? Divalente. Divalente. Perfecto, es un catión divalente. Entonces, responde, ¿cuál sería tu respuesta? El ion corresponde a un Catión. catión divalente del átomo de Manganeso. manganeso y presenta 23 electrones. 23 electrones. ¿Cuál sería tu respuesta en este caso? La C. C. La letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces, vamos con este otro tema. ¿Ya? Nada complicado, simplemente es un complemento de lo que ya hemos visto. Nosotros hemos hablado acerca del átomo, ¿ya? Hemos dicho que el átomo, ¿qué significa la palabra átomo? Indivisible. Indivisible. ¿Se puede dividir el átomo? Sí. Sí. ¿Cuántas zonas? 2. Dos. La parte central que se llama Núcleo. núcleo y la zona externa que se llama La nube electrónica. nube electrónica. En el núcleo, ¿a quiénes encuentras? A los A los protones, a los neutrones y otras partículas. protones, neutrones y otras partículas. Perfecto, pero las principales, las fundamentales, son protones y neutrones, ¿no? ¿Un protón qué carga tiene? Positiva. Positiva. ¿Un neutrón tiene carga o no tiene carga? No tiene carga. No tiene carga. Hay muchas más partículas. Toda partícula que está dentro del núcleo, ¿cómo se llama? Nucleolos. Nucleones. Nucleón, perfecto. Toda partícula dentro del núcleo se llama nucleón, ¿ya? Nucleón, ¿ya? El término on proviene justamente de las partículas. Protón, neutrón, electrón. ¿Te das cuenta de la terminación? On, ¿no? Entonces, nucleón es toda partícula que está dentro del núcleo atómico. Y existen muchísimos nucleones, ¿ya? Pero los principales son los protones y los neutrones, ¿ya? Ahora, ¿el núcleo es la zona más grande o la más pequeña del átomo? La más pequeña del átomo. La más pequeña. ¿La más ligera o la más pesada? La más pesada. La más pesada. ¿Qué carga tiene el núcleo? Positiva. Positiva. Fuera del núcleo, ¿a quiénes se encuentran? A los A los electrones. electrones en la nube electrónica, ¿correcto? ¿Cómo se encuentran los electrones? ¿De manera ordenada o desordenada? Desordenado. Desordenada, moviéndose muy desordenadamente alrededor del núcleo atómico en la nube electrónica, ¿cierto?
¿Es posible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón? No. No. ¿Quién lo impide o qué lo impide? El principio de Incertidumbre. principio de incertidumbre o principio de indeterminación. ¿Y quién propuso el principio de indeterminación o incertidumbre? ¿Te acuerdas? Empieza con Heisenberg y termina con Berg. Heisenberg. Heisenberg, correcto. Entonces Heisenberg propuso el principio de incertidumbre, que dice, es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad del electrón. Lo que yo puedo hacer es determinar una región donde existe la máxima probabilidad de encontrarlo. ¿Cómo se llama esa región de máxima probabilidad? ¿Cómo se llamaba esa región de máxima probabilidad? Orbital atómico o REM. Todo orbital atómico admite un máximo de ¿cuántos electrones, chicos? Dos electrones. Todo orbital atómico admite un máximo de 2 electrones. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto al átomo, ¿ya? Si yo te hablo del número atómico, ¿el número atómico qué te representa? ¿Al número de? Número atómico, ¿es el número de? ¿Protones? Protones, ¿correcto? El número atómico es el número de protones, ¿correcto? Si al número de protones yo le sumo el número de neutrones, ¿qué obtengo? El número de masa. El número de masa. En todo átomo neutro, ¿cómo es el número de protones y el número de electrones? ¿Son iguales? Iguales. En un átomo neutro, el número de protones y el número de electrones son iguales. Una especie que tiene carga, ¿cómo se llama? Una especie atómica que tiene carga, ¿cómo se llama? Se llama ión, ¿no? Un ión. Si un ión es positivo, ¿cómo se llama? Catión. Si un ión es negativo, ¿cómo se llama? Anión. Unión. Correcto. ¿El catión es una especie que ha ganado o ha perdido electrones? Ha perdido. He perdido. Un anión es una especie que ha Ganado. ganado electrones, ¿correcto? Si el anión tiene carga 1, se llama anión monovalente. Monovalente. Si tiene carga 2, Divalente. bivalente. Si tiene carga 3, Trivalente. trivalente. Si tiene carga 4, Monovalente. Ah, no. monovalente, no. Tetravalente, ¿correcto? Tetravalente, ¿correcto? Ya, entonces, así como tú vas a ir reconociendo los átomos. Ahora, vamos muy rapidito viendo a especies atómicas, ¿ya? Tenemos a los isótopos, a los isóbaros y a los isótopos. Para que los recuerdes, aquí vas a recordarlo con la letra P de isótopo, aquí con la letra A de isóbaro y acá con la letra N de isótono. Profe, ¿y por qué me dice que lo recuerdo así? Ah, porque los isótopos son especies que tienen la misma cantidad de protones. O sea, son especies que tienen el mismo número atómico, la misma cantidad de protones. ¿Pero en qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar en la cantidad de número de masa. Mira, tienen diferente número de masa. ¿Ya? Entonces, cuando tú hablas de isótopos, son especies que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. En el caso de los isóbaros son especies que tienen el mismo número de masa, el 14, por ejemplo, acá, ¿no? Y los isótonos son especies que tienen la misma cantidad de neutrones. Por ejemplo, él tiene 30 neutrones, ¿no? Y él también tiene 30 neutrones. Así lo vas a reconocer. Entonces, cuando yo te digo isótopos, isótopos son átomos de un mismo elemento, por ejemplo, acá todos son hidrógenos, pero que tienen diferente número de neutrones y por lo tanto diferente número de masa. ¿Ya?
Los isóbaros tienen el mismo número de masa, pero son átomos diferentes. Y los isótonos tienen la misma cantidad de neutrones, pero también son átomos diferentes. ¿De acuerdo? Así es como lo vas a reconocer. Los únicos isótopos que tienen nombres comunes son los isótopos del hidrógeno. El que tiene masa 1 se llama proteo. El que tiene masa 2 se llama deuterio. Y el que tiene masa 3 se llama tritio. A los demás tú los vas a reconocer por su número de masa. Por ejemplo, este señor tiene masa 12, se llama carbono 12. ¿Ya? Carbono 12. Este. El de acá tiene masa 14, entonces lo vas a llamar carbono 14. Te pregunto, ¿a él cómo lo llamarías entonces? Te creo. Manganeso 55. ¿Y a él cómo lo llamarías? Hierro 56. Hierro 56, ¿correcto? Entonces, esa es la forma de nombrarlo. Los únicos isótopos que tienen nombres propios, ¿ya? Son los isótopos del hidrógeno, proteo, deuterio y tritio. Pero acá hay una particularidad, ¿ya? Dime, ¿cuántos neutrones hay acá? Te creo. ¿Cuántos neutrones hay acá? Aquí. Dos. ¿Por qué? Porque 1 más 2 me da el 3 de acá. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo llevan los neutrones? ¿Cuántos neutrones hay acá? 1. 1, claro, porque 1 más 1 me da 2. Y te recontracreo, ¿ah? ¿Cuántos neutrones hay aquí? 0. Sí. Entonces, si alguien te dice, todos los átomos tienen neutrones, ¿qué vas a responder? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. No todos los átomos tienen neutrones. Por ejemplo, el proteo, ¿ya? Que es el isótopo más común del hidrógeno, no tiene neutrones. ¿De acuerdo? Esto de acá son los isótopos, igual número de protones, isóbaros, igual número de masa, e isótonos, igual número de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces respondamos. A ver, veamos por aquí. Mira, estas especies, ¿cómo se pueden clasificar? ¿Qué tienen de igual? ¿Tienen el mismo número atómico? No. 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 ¿Tienen el mismo número de masa? No. No. Entonces vamos ahora a averiguar los neutrones, ¿ya? ¿Cuántos neutrones encuentro yo acá? 30. 30. Muy bien. ¿Cuántos neutrones encuentro yo acá? Igual. 30. Igual, 30. Si tienen igual número de neutrones, ¿cómo lo llamas? ¿Isótopos, isóbaros o isótonos? Isótonos. Isótonos, claro, la letra N te ayuda a recordarlo. Isótonos, ¿ya? Acá, a ver, veamos. Potasio, calcio y calcio con potasio. Mira. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué en particular, qué en común tiene este potasio con este calcio? El El número número de de El número de, masa. el número de masa, mira, acá es 40 y acá también es 40, ¿ya? ¿Qué encuentras en común, ya? ¿Qué encuentras en común entre este potasio y este potasio? El mismo el número. El mismo número atómico, perfecto. Número atómico 19, número atómico 19. O sea, entre estos dos está el número de masa. Entre estos dos está el número atómico. ¿Habrá una relación entre él y él? No. ¿No? Sí, A ver, No. los neutrones. número de neutrones. ¿Cuántos neutrones hay aquí? 20. ¿Cuántos neutrones hay acá? 20. 20. 20. Ah, o sea, si hay una relación, ¿no? Tienen el mismo número de neutrones. Si estos dos tienen el mismo número de masa, ¿cómo se llaman? ¿Isótopos, isóbaros o isótonos? Isóbaros. Isóbaros. Letra A te ayuda a recordar. Si entre él y él tienen el mismo número de protones, ¿qué son? Isótopos. Isótopos, correcto. Y si él y él tienen la misma cantidad de neutrones, ¿qué son?
Isóbaro. Y no, tiene la misma cantidad de neutrones. Isótono. Isótomos. Perfecto. Entonces, responde. Mira, responde. Dice, el potasio 40 y el calcio 40 son isóbaros. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Potasio 40 y calcio 40 son isóbaros. ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. Tienen el mismo número de masa. Entonces es correcto, son isóbaros. El potasio 40 y el potasio 39 son isótopos. Sí. Sí, porque tienen el mismo número atómico, ¿no? Es correcto, son isótopos. El potasio, el calcio 40 y el potasio 39, o sea, él y él, los dos, ¿no? Estos dos. Son isótonos. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Verdad? Tienen el mismo número de neutrones. Mismo número de neutrones, perfecto. El calcio con carga más 2 y el potasio con carga más 1 tienen el mismo número de electrones. Ah, entonces veamos. Si a él yo le pongo carga más 2 y a él le pongo carga más 1, te pregunto, ¿cuántos electrones hay acá? 18. 18. ¿Y cuántos electrones hay acá? 18. 18. O sea, ¿tienen el mismo número de electrones, sí o no? Sí. Sí. Entonces es también correcto. Y por último, el calcio 40 y el potasio 40 tienen la misma cantidad de neutrones. Esos dos. ¿Falso? Falso, claro. Porque el de acá tiene 21 y el de acá tiene 20. Por lo tanto, esta alternativa es falsa. ¿Qué vas a marcar como respuesta acá? La E. La E. ¿Ya? Cerramos con esto. Te dice, ¿qué especie no es isoelectrónica de la demás? Isoelectrónica significa que tenga la misma cantidad de electrones. Te pregunto, papá lindo, ¿cuántos electrones hay aquí? Directo, 18. 18, claro. Número de electrones aquí. 18. 18. Muy bien. Número de electrones aquí. 18. 18, muy bien. Número de electrones aquí. 16. 16. Número de electrones aquí. 18. 18. Te preguntan cuál no es isoelectrónica, o sea, no tiene la misma cantidad de electrones. ¿Qué marca? La La D. La letra D. D. Y